Buenas. Buenas noches. Bueno, estamos haciendo unos ajustes técnicos referente a la conexión, ¿ok?, de la red. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar el tema, recuerden que estamos aquí. Mi nombre es Gerardo Ávila, el Grupo Metafísico Valencia, transmitiendo en coordinación con el Grupo Metafísico Caracas. Hoy estamos tratando el tema sobre esoterismo de la metafísica, cual es un libro pues de enseñanza imprescindible. Un momento. Para todo aquel que seriamente pues se esté adentrando dentro de estos asuntos de la interioridad, del desenvolvimiento del ser interno, o como muchos llamamos, que el ser interno abarca todo el contexto referente al Cristo y a la presencia yo soy, el ser interno, el ser, el cual pues es el propósito de la existencia de todos los seres humanos. O sea, es como el primer paso dentro de todo nuestro proceso de evolución, ya que luego que se inicia, logremos el desenvolvimiento del ser interno, paso pues muy trascendental para todo ser humano. Se sigue pues en cuanto a escalas evolutivas o las llamadas iniciaciones ad infinito, hasta lograr fundirse con el gran silencio, el absoluto. ¿Ok? Entonces vamos a tratar el tema del silencio. Veamos a qué se refiere estos asuntos. El secreto de la existencia del cosmos se guarda en el gran silencio. Allí nadie puede penetrar y ninguna persona lo puede alterar, destruir, desvirtuar o profanar. Es decir, que entonces el secreto de la existencia está bien resguardado en el gran silencio, donde nada ni nadie puede ir a contaminarlo o perturbarlo. Es decir, que ni siquiera el mal uso de la energía que hace el ser humano llega a perturbar pues aquel momento, aquel lugar de donde viene toda la existencia, y es allí donde desde el inicio, donde se dice la existencia de todo el cosmos, de todo el universo, ya prevalece el silencio. Por eso es que ahí viene aquí la importancia, ¿verdad?, que vamos a ver en lo que estamos tratando hoy, en el cuanto a uno de los preceptos que debemos practicar, desenvolver, y en el cual todo estudiante o escogido o discípulo de algún maestro es probado férreamente desde el inicio: el silencio. Ya vamos a ver. Así tenemos que el plano de manifestación más alto, de donde surge toda la manifestación, es el silencio. ¿Sí? Vemos más o menos un esquema, una representación simbólica de lo que son los diferentes planos de manifestación, ¿ok?, en el cual, desde mucho más allá del inicio de todo este desenvolvimiento de estos planos, este despliegue de estos planos, está el silencio previo a ello. Así entonces, que dentro del camino, o lo que se puede llamar, denominamos el sendero, todo el proceso de desenvolvimiento del ser interior, el mantener todo resguardado en el silencio
puede llevar pues a que ese camino simplemente se destruya, se disuelva, o podamos realmente seguir dando pasos en este sendero. En el dintel de todo templo o retiro de los maestros de luz, maestros de sabiduría, está el precepto que dice saber, querer, osar y callar, donde relumbra con mayor importancia, como dice así, donde relumbra el más importante tesoro del último de estos vocablos, el callar, que se refiere a la práctica y el voto del silencio. Es decir, cuando se adentra en un templo dentro de estos planos internos, como estudiante, practicante o discípulo, adepto de un maestro ascendido, se debe hacer entonces lo que se llama ese voto de silencio. Y que no solo hacer ese voto, es practicarlo, es tener esa virtud. Te decía que vamos a ver a qué se refiere, de que el silencio no implica que no se va a hablar con nadie, no, para nada, sino que se debe evitar la conversación sobre asuntos innecesarios. Porque existe algo, una de las cosas por lo cual es importante mantener el silencio dentro de todos los asuntos del grupo interno, de pues, todo ese proceso de desenvolvimiento interior, están los halos de envidia, celos y competencia que se tejen alrededor de casi todo estudiante espiritual. Así que es igual, como puede suceder pues, en los asuntos cotidianos de la vida, el aspecto pues, de esa rivalidad que a muchas personas se dejan llevar por la personalidad, de tener envidia hacia otro compañero dentro del grupo de enseñanza espiritual. Existe esa envidia, por ello entonces se debe ser muy celoso en el sentido de muy cauto al momento de comenzar a revelar asuntos internos de tu desenvolvimiento, como de asuntos, actividades que hay dentro del grupo, de tu facilitador, del facilitador de tu facilitador. Se debe guardar mucho recelo de eso, de que cuando de repente pues se te confiera en un asunto muy particular, ser reservado en cuanto a ello, ya que de otra manera puede suceder pues que otro del entorno, tal vez que se dejen llevar por la envidia o los celos, puedan causar daño y desbaratar pues todos los asuntos relacionados a planes o proyectos dentro del grupo interno. ¿Ok? ¿Qué sucede en la vida? Por ejemplo, los asuntos de las relaciones de pareja, ¿verdad? Las relaciones de pareja, a veces se debe evitar y realmente la pareja es muy buena. Tengo la suerte de tener una persona pues, con muchas virtudes. Esa persona personal, ¿no? Que por lo menos el caso de una mujer, pues, tenga una pareja hombre y diga, no, bueno, es que mi esposo es perfecto, ayudando con las cosas del hogar, con su trabajo, trae lo suficiente, provisión para mantener todo cubierto, es bueno en todas las cosas, ante las partes íntimas. Cuando se comienzan a revelar esas cosas, si la revela pues esos asuntos a otras amigas, otras conocidas, pueden crearle entonces esa picardía y decir, bueno, es el hombre, intentar seducirlo para quitarse. Así pues, como pasan esos asuntos en la vida cotidiana, también suceden los asuntos internos. Entonces
es de cuidarse, ¿no? En cuanto a estos aspectos. Ya que detrás de toda destrucción de un plan espiritual, puramente elaborado, siempre ha estado la falta de silencio. Por parte de uno, varios imprudentes, pues dentro de todos los proyectos que ha hecho la jerarquía espiritual para procurar lograr de sacar a la humanidad de esa caída, ¿verdad? La cual ha llevado a que se haya perdido ese estado de perfección que ha sido el verdadero propósito de venir a la existencia, ¿verdad? Porque cabe señalar, para los que no saben, todos estos asuntos pues, que vivimos en nuestra vida, en la cual vemos pues, estas circunstancias negativas de guerras, de depresiones financieras, de afectaciones de salud, son producto del mal uso de la energía que ha hecho el ser humano luego de su caída. Luego de que se comenzó, como más o menos plantea el Génesis, probar del árbol del bien y del mal. O sea, cuando se comenzó a calificar negativamente, después de salir de ese estado de perfección en el cual se vivía en conjunto con los maestros ascendidos, de una manera consciente se podía ir a los retiros etéricos, a recibir instrucción, todo eso se perdió, se creó ese velo que nos ha dejado ver pues, directamente estos asuntos, ese contacto con los ángeles, los Elohim, maestros ascendidos, el reino elemental, ha sido producto de ello, producto pues, de la misma humanidad que ha hecho que haya caído en eso. Entonces se han elaborado muchos planes, los cuales se ha tratado entonces de en principio restaurar la jerarquía espiritual, como cuando el momento en que se creó Shambhala. Y todo ha sido esos asuntos, pues cuando se creó, sus primeras 3 veces que se intentó crear Shambhala, que fue destruida, que es el lugar donde, por decirlo de una manera, comandan o se giran instrucciones, se conducen los asuntos del planeta a nivel interno a través de la jerarquía espiritual y de los maestros de sabiduría, fue destruido pues, esas 3 oportunidades hasta que finalmente lo llevaron a los retiros etéricos. Fue producto de la falta de silencio, que dio la destrucción de incluso la escuela de Crotona, a la escuela de Alejandría, incluso pues la misma vida de Jesús, de Hipatía y de tantos otros han sido producto de la falta de silencio de algunos que han estado dentro del entorno de su grupo, de esas circunstancias, en las cuales se han sido destruidas y se han tratado de perturbar los planes. Digo tratado de perturbar, pero en el caso de Jesús, a pesar de todo, de que incluso pues, lo crucificaron, antes le hicieron un favor, porque marcó una referencia que lleva más de 2000 años y una gran enseñanza que se ha desplegado en gran parte de la humanidad, del planeta Tierra. Entonces, ahí es donde viene la relevancia de la importancia del silencio. Es un precepto incluso para lograr la iniciación, para lograr el contacto, el desenvolvimiento, tu unión con tu ser interno. Es importante el silencio. Guardar el silencio es una de las pruebas del sendero. Es decir, desde un inicio se es probado en cuanto al silencio. Se ponen pruebas, se te confieren ciertos asuntos internos, ciertos planes, y ahí, acorde cómo te desenvuelvas, qué tanto reservados puedas ser en cuanto a esos asuntos que te confieren, que no es que sean un secreto, sino que hay asuntos que no es recomendable revelar porque pueden destruirlo, pueden venir, como hablamos, que en torno a cada estudiante espiritual pueden haber personas pues con celos, con envidias, que
pueden buscar pues cualquier manera de perturbar y hacer que no se cumplan esos planes. Eso se debe ser muy reservado en ciertas situaciones. Por eso que allí entonces, como vemos aquí en la diapositiva, un estudiante dicharachero que por presumir o con el deseo de hacer saber que está en un grupo espiritual, no se aguanta pues la gana de hablar, pierde de inmediato la confianza del maestro o del grupo. Fíjense lo que puede repercutir más que todo, pues al estar dentro de un grupo interno, dentro de la enseñanza interna, enseñanza espiritual, se puede no solo perder la confianza del grupo, sino del maestro. O sea, el maestro, estamos hablando de los maestros de sabiduría, que pueden que estén posando la atención sobre ti, que estás teniendo interés en estos asuntos, y al ver que no aguantas la oportunidad de divulgar y comentar con quien no se debe ciertos asuntos, pierdes la confianza de lleno. Eso hacían incluso en asuntos de las empresas, ¿verdad? Imagínense que en una empresa se está elaborando un proyecto de marketing novedoso, un nuevo lanzamiento de una nueva versión de un producto de punta del momento, y uno de esos empleados, esos gerentes de esa junta directiva, comienza a hablar y le llega la información a la competencia antes de que todo salga. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer la competencia? ¿Qué creen que haría la competencia? Utilizar eso y picar adelante, ¿verdad? ¿Y qué harían ustedes con esa persona que no se aguantó y comenzó a comentar ese proyecto tan importante y exclusivo, ese nuevo lanzamiento que iban a tener, que iba a ser el boom, la novedad, para incrementar las ganancias, para introducirse en el mercado? ¿Qué harían ustedes? Lo que hacen las empresas, simplemente lo despiden, así de sencillo. No es digno de confianza. Así igual para los asuntos internos. No es digno de confianza cuando no se aguanta la lengua y es muy dicharachero. Entonces hay que aprender a, si no tienes esa cualidad, a desenvolver pues ese producto de ser reservado, de ser muy cuidadoso al momento de hablar de ciertos asuntos de la enseñanza interna, con quienes no deben saberlo. Como dice el mismo maestro Azul, no debéis perlas a los cochinos. Igual no des pues remite incluso al mal, porque pueden venir alguien contra ti y despedazar. Incluso en muchos grupos internos o de enseñanzas, uno de los grandes juramentos de las escuelas de misterios, como la de Eleusis, la masonería y la gran logia blanca de los maestros ascendidos, es el del silencio. ¿Verdad? Como vemos esa imagen, masones, que está lo que llaman el grado 33, que después de que llega pues a cierta etapa dentro de ese grupo, está lo del grado 33, que ahí nada de eso, nadie debe decirlo, sino simplemente los que están en ese entorno, los que están en ese mismo nivel o superior. Así igual con todos los asuntos internos dentro de los grupos espirituales, los grupos de enseñanza interna. Llega un momento que se debe resguardar, preservar ciertos conocimientos. Incluso puede darse el caso, incluso se da el caso, de cuando se llega pues a un cierto estado de evolución,
desenvolvimiento interno, que se puede estar incluso en el momento de ser un discípulo de un maestro de sabiduría, y un momento en que se revelan ciertos mantras, ciertos asuntos que no pueden divulgarse, porque están las energías contrarias esperando cualquier descuido para conocer de esos asuntos y tratar de despedazar y destruir a la luz, al bien, al progreso, a la evolución. Entonces, de cuidado. Entonces, debemos tomar en cuenta que si queremos tomar en serio estos asuntos de la enseñanza, debe cultivarse el silencio respecto a la relación con el grupo, los maestros y la jerarquía. Viva siempre en el lugar secreto del alma y guarde silencio. Guarda silencio. Guardemos silencio ante ciertos asuntos. ¿Ok? Que incluso cuando guardamos silencio, podemos lograr conservar un máximo de energía para poder interiorizar y hacer contacto con nuestro Cristo interno. Fíjese la importancia del silencio. Que mientras se está en la barulla de las conversaciones, perdidos en los asuntos del mundo, que si la situación económica, que si la situación política, que mira los asuntos que están sucediendo en Europa, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes la concentración necesaria para poder llevar la atención a tu interior y contactar a tu Cristo interno. Y ahí entonces la importancia de todos estos asuntos. Debemos procurar, hablemos solo cuando sea necesario para enseñar y decir las cosas más importantes, bellas y buenas. Debemos procurar usar nuestro verbo para cosas que realmente sean importantes, para asuntos que sean referentes a la enseñanza, a instruir, ayudar a otros, a llevar a la práctica pues, estos asuntos de la enseñanza y se vuelquen pues, también a su desenvolvimiento interior. Enseñar en cuanto a los 7 principios universales, a cómo procurar entonces usar el cuadrante de causación, que es el que tener una mente, los sentimientos, las palabras y las acciones en positivo para que nos vaya bien en la vida. Todos esos asuntos pues, referentes a la ciencia, allí es donde debes desbocarte, hablar. Pero de otros asuntos, mantener el silencio. Que todos son cosas importantes, bellas y buenas. O sea, lo que no sea positivo, lo que no sea constructivo, evita hablarlo. O sea, no hay mejor manera que cuidarse de cometer un error, como vemos aquí, en la lámina, diapositiva. La mejor manera de cuidarse y no caer en el error de hablar lo que no se debe es vivir en silencio. Incluso la mejor forma de cuidarnos, de no caer en prestarle atención a los asuntos de las apariencias externas, imperfectas. ¿Cuál es la conversación común a veces que salimos a la calle? En recreo, imagínense. Recreen cuando ustedes salen a la calle en la mañana, se montan en el transporte, en el colectivo, se van en su carro, llegan al trabajo, comentarios de la calle o van al abasto, al automercado, comienzan a hablar de la situación económica, que si los precios están altos o bajos, que si mira el clima, que mira que estas lluvias que no se aguantan, no, mira ahora este calor que no se aguanta. Si nos dejamos llevar por todos esos asuntos, nos vamos a mantener entonces envueltos y dejar ser llevados por esa corriente negativa. Esa es la única forma de resguardarnos, de usar como un salvavidas que nos mantenga a flote sobre todas esas apariencias de escasez, esas apariencias de enfermedad, de situaciones económicas desagradables, es mantenernos en el silencio. Y que cuando hablemos sea con una actitud positiva. Por ello entonces, vemos aquí, entonces la mejor manera de cuidarse
grábense eso en sus mentes. Y para llevarlo a la práctica, ¿no? Por supuesto, no solo de memorizar, sino que debemos entonces cuidar de no caer en el error de hablar lo que no se debe, que es vivir en el silencio. Esa es la actitud que debe tener todo estudiante serio dentro de estos asuntos internos. Entonces el silencio es abstenerse de hablar cosas innecesarias. Es una virtud edificante, mística y necesaria para el estudiante espiritual para lograr su encuentro interior y contactar a Jesucristo. Es decir, que fíjense que entonces el silencio tiene la importancia de, primero, de ganarte la confianza de tu grupo espiritual, ganarte la confianza del maestro. Es decir, que si hay un maestro que tiene digamos, esa oportunidad de que algún maestro de sabiduría tiene la atención sobre ti, guarda silencio en los asuntos que no deben ser revelados o divulgados. Todos esos asuntos que te confían, guarda silencio. Así lograrás la confianza de tu grupo espiritual, de tu grupo interno y del maestro. A pesar de entonces te dirá que también es una virtud edificante, mística, y que al procurar no hablar cosas innecesarias no caes en el error de atraer, ¿verdad? Por poner tu mente, tus sentimientos, tu palabra y acción en esos asuntos negativos, ¿verdad? De las apariencias del entorno, como si las situaciones económicas, las apariencias de enfermedad, que si las guerras y yo no sé dónde, los conflictos aquí o allá, que si la pelea entre el familiar de aquel lado, los asuntos del trabajo, te evitan, como dice, te usas como un salvavidas que te va a poner por encima de todas esas situaciones y no te van a hacer afectados. O sea, ahí la importancia de mantenerse, de procurar desarrollar esa práctica, esa virtud del silencio, que te va a ser un precepto importantísimo que te va a poder permitir lograr el contacto con tu Cristo. Lograr ese contacto que te va a llevar al desenvolvimiento de tu ser interior. Entonces, la mejor manera de cuidarse y no caer en el error es de hablar lo que no se debe, es vivir en el silencio. Otro punto importante, vemos aquí, que nos ayuda el silencio cuando se hacen servicios, haces un tratamiento, ¿verdad? Ya sea por la curación, estés haciendo unos decretos por iniciando un negocio, quieres que ese negocio sea productivo, estás haciendo tratamientos para alguna apariencia de salud que quieres curar para ti o para alguien, debes mantener el silencio. Por una parte, porque la energía se dispersa. Por otro lado, vienen las dudas de los demás, que comienzan a decir, no, pero ese negocio que has montado, ¿tú crees que eso te va a ir bien? ¿Tú crees que eso se venda? Ay, no, y mira, yo creo que a ti no, eso como que no te conviene. Se comienzan esas dudas que comienzan entonces a hacer que enviar energías discordantes que pueden hacer caer tus proyectos o los decretos que estás haciendo, o incluso también se debe evitar, se debe mantener silencio, ya que es una actitud de humildad, porque por lo menos que algún participante de la enseñanza que venga y lo haga un decreto, mire, y se logre la curación de alguien, logre precipitar algo y comenzar a divulgarlo con los demás, es un asunto de orgullo. Entonces hay que cuidarse de ello. Que nadie se entere por tu palabra de que hayas logrado algo, ¿verdad? Porque dentro de esta enseñanza, cuando uno comienza a llevar a la práctica y nos da resultados positivos, por la misma entorno en el cual te vas a desenvolver, la misma gente se va a dar cuenta de tus éxitos, de tu progreso, pero por los hechos que ven, no por lo que tú digas. Entonces hay que mantener y guardar ese silencio, allí la importancia. Y vemos que entonces el discípulo, en algún momento de su entrenamiento para ser maestro, tiene que recibir los mantras sagrados de poder e informaciones que sostienen un movimiento de algunas actividades, asunto propio de ciertas iniciaciones. Esto no puede ser revelado a nadie.
sino a futuros discípulos, que a su vez se estén graduando de maestros y sean merecedores de ciertos asuntos. Es decir, que hay asuntos dentro de todo este proceso de evolución que vamos a tener en su debido momento, debemos guardar silencio para poder ser merecedores realmente de ello. Entonces ya desde ya debemos iniciar a cultivar esa virtud del silencio en nosotros, de hablar solo lo necesario, y principalmente que sea positivo, bello, bueno, productivo. Tan es así pues que incluso en los asuntos que revelen los maestros ascendidos están lo que se llaman las llaves tonales, ¿verdad? Los maestros ascendidos, los maestros de sabiduría y seres de luz tienen lo que se llama una llave tonal, que regularmente están en composiciones musicales, regularmente en música académica, que es lo que comúnmente se llama música clásica, que es realmente música académica. De acá hay pues otras composiciones que incluso están dentro. Hay maestros ascendidos, seres de luz que tienen sus llaves tonales dentro, incluso canciones populares. ¿Ok? Eso se da públicamente. Está incluso el libro de llaves tonales, que en los libros de servicio siempre se publica la llave tonal. Pero la nota exacta que está dentro de esa composición, que hace atraer la presencia de ese ser de luz, un maestro de sabiduría, eso no lo sabe cualquiera. Y es allí donde la misma energía se protege para que esos asuntos no sean revelados, para quienes no deben saberlo. Estamos hablando de las energías contrarias a la luz, que puedan perturbar o procurar querer desbaratar los planes de algún maestro de sabiduría o proyectos pues para la evolución espiritual. Eso debe cuidarse, debe resguardarse. ¿Ok? Al igual el asunto de los retiros etéricos. ¿No? Se habla mucho de los retiros etéricos, de seres de luz, en los diferentes planes, de partes del planeta. Por ejemplo, en Venezuela se tiene el templo del Palacio del Propósito del Hombre, se habla pues de ese retiro etérico en el Monte Ávila. Está el templo de Lúzar, que está en el Catatumbo, en el estado Zulia. Y así pues en diferentes partes del mundo está el templo de Saquiel sobre la isla de Cuba, en Shambhala, en Long Island, en Nueva York, Estados Unidos. En fin, eso se divulga. Pero el lugar donde realmente está, o el anclaje por donde el cual se puede entrar a ese templo, no todo el mundo lo sabe. Eso queda resguardado, ya que la misma energía hace lo que sea necesario para proteger ante el que venga con malas intenciones de que eso no puedan llegar a esa información. Que eso me viene la acotación de, bueno, que es una película animada que es el Kung Fu Panda. No sé si recuerdan, hay una de las películas en el cual el Kung Fu Panda protege un pergamino que está como el secreto de la sabiduría y todos estos asuntos del poder. Y llegó un momento que el malo que quería apoderarse de ello logra tener el pergamino, y cuando lo abre no había nada. Que era algo que requería la interpretación del que realmente tuviera capacidad de saber ese secreto. Así como el que esa fuerza, en esa energía contraria a la luz y a la verdad, no pudo entenderlo. Y así sucede. Así sucede con los asuntos internos. Ante que venga con malas intenciones, aún cuando se revele parte de algún secreto,
no logra comprenderlo. Que esa la misma por energía se protege. Así tenemos muchos gobiernos, empresas y religiones guardan celosamente secretos, como el secreto sumarial y el secreto de Estado, lo que a veces permite que países, religiones y empresas se mantengan en pie. Fíjate, el secreto sumarial, esos secretos de Estado, ¿verdad? Que hay esa parte como oculta positivamente, que es donde se resguarda el poder, lo que hace mantener a una nación arriba. Ser una de las naciones que lleve la batuta en cuanto a los asuntos de la humanidad. Esos secretos se mantienen resguardados. Así igual con los asuntos internos sucede lo mismo. ¿Ok? Y ahí entonces debemos meditar y considerar la importancia del silencio para nuestro desenvolvimiento interior, para nuestra relación con el grupo interno, para nuestra relación con el maestro de sabiduría, cuando en algún momento logramos ser discípulos de alguno de ellos, que incluso de antes, si algún maestro en un momento dirige su atención ante nosotros, lo primero que va a evaluar es qué tan riguroso se es con el silencio, en el resguardar asuntos internos que se confíen, no divulgarlo a quien no se debe. Y bueno, cerramos con una frase de William Shakespeare que dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. No, le dejo esa frase allí para que la mediten, reflexionen en base a ello. Bueno, espero entonces haya servido, sirva de herramienta dentro de su progreso interno. Estos asuntos referentes, recuerden que esto está contenido en el libro de Esoterismo de la Metafísica de Rubén Cedeño, en su tomo 1, que en el capítulo del silencio. Bueno, muchas gracias por su atención. No queda más pues agradecer pues la participación de todos ustedes. Recuerden que estamos siempre todos los lunes a las 8 a través del grupo Metafísico Valencia, transmisión coordinada con el grupo Metafísico Caracas. Bueno, muchas gracias por su atención. Será entonces de una próxima oportunidad.